Mi mamá es todo un estuche de monerías. Tú ya la ves como una señora tranquila, grande de edad, que no rompe ni un plato, pero en su juventud se echó sus buenas aventuras, como irse de mochilazo a Perú. Estaba muy activa en los grupos estudiantiles de la UNAM, y ella no nos contó, pero dice mi tía, o sea su hermana, nos dijo que antes de conocer a mi papá, tuvo un fugaz romance con un seleccionado de un país sudamericano cuando fue el mundial aquí en México. Ella conoció a una muchacha en la universidad, con la que formó una enorme amistad, y era tanta la confianza que ya queriéndose como hermanas, ella le dijo que siente que puede ver el futuro de las personas a través de los espejos. Desde niña siente que tiene el don de la clarividencia, pero nunca lo tomó con importancia porque pensaba que solo tenía una imaginación muy grande y ya. Como de esas veces que te quedas en la boba imaginando cosas de alguien. Descubrió ese don, ya de adolescente, mientras se peinaba en el baño, después de bañarse para verse con un novio. Estaba pensando en él y de repente escuchó un eco dentro del espejo, como si hubiera un hueco dentro de él. El reflejo del espejo se puso negro. Ella afirma que vio como flashazos de su novio en un baile de pueblo, porque todos estaban con botas y sombrero, y él andaba a beso y beso, muy coqueto con una chava de pelo negro y ojos muy claros. Ella creyó que solo fue alucinación suya y no le tomó mucha importancia. Y pasaron los días cuando fueron a un bautizo de unos sobrinos de su novio a las afueras de la ciudad, y al llegar ella vio a la muchacha de su visión y se asustó mucho, pero cuando se la presentaron como la prima de su novio, creyó que solo era una simple coincidencia. Pero cuál va siendo su sorpresa, que en una escapadita de la fiesta del bautizo, la amiga de mi mamá los atoró a ellos dos a beso y beso. Ella no dijo nada y al llegar a la ciudad cortaron sin darle explicaciones. Desde esa experiencia quedó sorprendida por la situación y empezó a darle uso a eso del espejo durante años. Y después de tantos intentos, de todos los métodos posibles, descubrió dos cosas: que solo puede ver el futuro de las personas, siempre y cuando ella sea parte de la situación o conozca a los involucrados. Y la otra era que después de ver eso, iba a tener un dolor de cabeza muy agudo por casi una semana. Mi mamá se sorprendió bastante y le dijo que cuando se sintiera cómoda y segura, quisiera ver ese proceso, y a los días lo intentaron, con un maestro de la universidad que le estaba moviendo el tapete a mi mamá porque le tiraba la onda, y le decía que era soltero, y pues resultó que nada que ver. Era casado con 2 niñas, y aparte andaba de rabo verde con un par de estudiantes más, y cuando mi mamá encaró al profesor, no le quedó de otra que reconocerlo. Sorprendidas por todo esto, empezaron a querer saber más sobre este tema, y en sus ratos libres se iban a Estado de México, a la zona famosa de brujas. Fueron también al mercado Sonora, y se echaron sus viajes a Veracruz, a otra zona famosa de brujería, y a un par de estados del occidente, para ver a chamanes, y les dijeran qué tanto sabían sobre el increíble don de la amiga, y en general todos decían lo mismo: eso es un don heredado, de un linaje muy poderoso. Así pasaron los meses, y desconozco si usaron ese don para cosas más banales, pero fue en un momento que la amiga tuvo una visión, con un señor grande de edad, que hablaba en un foro de la universidad, y esa visión empezó a ser recurrente, incluso hasta no queriéndolo. Se le aparecía en el espejo en reiteradas ocasiones, y ambas sintieron que eso era importante. Creen que el mismo don o poder quería llevarlas allí, y en esos días descubrieron quién era. El señor era un profesor investigador que daría una ponencia de historia mexica y tolteca, y allí tienes a mi mamá y su amiga yendo a su ponencia para después hablar con él sobre lo que estaba pasando, que igual podría ser una locura y el investigador no sabe nada del tema, pero no estaba de más intentarlo. Aparte que ellas ya estaban muy adentradas en esa aventura. Cuando hablan con el profesor investigador, lejos de juzgarlas de locas, les creyó por completo. Les dijo que se siente halagado que Tezcatlipoca lo haya hecho parte de su llamado. Al parecer, ese ser en la cultura mesoamericana era una deidad dual a la par de Quetzalcóatl, de igual reverencia por su zona. El mito dice que Tezcatlipoca usaba un espejo de humo, que era una pieza sólida, pulida en obsidiana, en forma circular, y este espejo de mano se usaba como una arma de los justos para ver a través de él. El espejo mostraba intención oculta de tus enemigos o amigos, según tu necesidad. A mi mamá y a su amiga casi les explota la mente al escuchar eso, y ya sintiendo confianza con mi profesor, le contaron todas y cada una de las veces que usaron ese don y jamás se habían equivocado. El profesor les dio una cátedra personalizada de que esa historia puede ser tan imaginaria como real,
porque a través de la historia en todo el mundo hay miles de referencias del uso del espejo para ver el futuro o el pasado como un medio para profetizar, ya sean brujos, curanderos o chamanes. En esas vacaciones de verano ahorraron un dinero para irse al sureste del país y buscar un espejo de obsidiana original de la zona, para ver si ese mentado don se podía acrecentar, o quizás ser más exacto, y entre ese viaje vagando llegaron hasta Centroamérica, donde consiguieron uno de buen tamaño, que tenía años en una familia y había pasado de generación en generación. Mi mamá nos cuenta que la gente de Guatemala fueron muy amables con ellas, e igual les creyeron al 100%. La amiga de mi mamá se dio la oportunidad de usarlo, y dice que fue una experiencia única en la vida, porque a diferencia de las otras ocasiones, esta vez no le dolió la cabeza, y la visión fue muy nítida. Como fue de manera rápida, sin planear en quién pensar para verlo en las visiones, dice la amiga que solo vio a una joven de unos 19 años embarazada, caminando en un pueblo muy pintoresco. Ella jura que esa joven la volvió a ver, como si supiera que alguien la veía del otro lado. La saludó y le dijo su nombre. La amiga de mi mamá quedó tan sorprendida, que ahora sí se asustó, y hablando con la gente de la zona le dijeron que ese pueblo es a unos minutos de allí, y cuando fueron a ver qué podían saber del pueblo, les dijeron que las familias de allí tienen linaje directo con una etnia maya, que también eran afectos al uso de espejos de obsidiana por los chamanes para la toma de decisiones en la zona, pero que no cualquiera podía o sabía usarlos. Con eso en la cabeza, pues entró la duda de quién era esa muchacha embarazada y por qué conocía la amiga de mi mamá, y ya de regreso a la Ciudad de México investigaron un poco más. Pero mira cómo son las cosas, que las respuestas siempre estuvieron en su misma casa. Cuando le comentaron todo eso a los padres de la amiga de mi mamá, ellos le dijeron que creen saber quién es esa chava que se presentó en su visión. Seguro es su abuela. Le soltaron un secreto familiar, y era que la abuela de la amiga de mi mamá se la robó su abuelo en Centroamérica, cuando él estaba trabajando metiendo vías de tren en su juventud. Así embarazada y él todo enamorado, se vinieron a hacer vida aquí en Ciudad de México, y su tío mayor de los hijos, pues no es hijo de sangre del abuelo, pero él lo quiso como uno de los suyos. Le mostró solo una foto de ellos, y pues sí era la misma muchacha. Todos quedaron sorprendidos. Ya quedó claro que ella tenía el don, porque tenía linaje directo con una etnia maya, posiblemente una sacerdotisa o qué sé yo, y por eso tenía el don nato en su ser. Desconozco si después de esa experiencia la amiga siguió usándolo, pero sé que con el tiempo cada quien tomó su camino. Mi mamá trabajó como maestra de primaria una época, y después de lleno al hogar, y su amiga trabajó en algo relacionado a la cultura, hasta que falleció a los 46 años por problemas en los senos. A mi mamá le digo que ella era una Indiana Jones buscando respuestas en su aventura, y ella dice que simplemente tuvo sed de querer saber más, y qué bueno que fue así, porque en ese camino conoció a una amiga casi hermana que resultó ser del linaje de curanderos brujos de Mesoamérica. Ahora sí que nadie sabe de dónde viene el origen de tu ser. Quizás si nosotros también lo buscamos, nos podemos llevar una buena y bonita sorpresa.